Buenas noches a todos, la bienvenida a nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud incorporada en New York. Le damos la bienvenida a todos ustedes en esta nueva programa de la hora del neurólogo de cada miércoles a partir de las 8 de la noche. En el día de hoy, con nuestro invitado, el doctor Bruno Rosario Méndez, que en breve será introducido por la doctora Kenia Félix. El doctor Bruno va a hablar sobre las complicaciones neurológicas del COVID-19, un poco su experiencia sobre lo que está pasando con el sistema neurológico por la pandemia, por el COVID-19. Rápidamente, recordándole a los que entran por primera vez que este es nuestro consejo directivo. Le damos la bienvenida a todos ustedes, el doctor Eliezer Guzmán, que es el fundador nuestro, presidente Advistan, doctor también Bautista, que es fundador, y los demás que están ahí, que son miembros nuestros, como el doctor Carlos Williams. APSI es una institución sin fines de lucro fundada hace 32 años, no política, no religiosa, y agrupa toda la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos. Su misión principal es ayudar a insertarse al sistema de salud de Estados Unidos de nuestros miembros. Están invitados a formar parte de esta institución en el área de Nueva York, en New Jersey y otros estados. Y TVAPSI surgió en la pandemia, ha continuado ofreciendo informaciones actualizadas, como en el día de hoy, con nuestro invitado, el doctor Bruno Rosario Méndez. Además, todas las áreas especializadas, sobre todo tomando en cuenta las necesidades de nuestros profesionales. Tenemos 3 programas en uno, que ahora estamos los martes, los miércoles y también los sábados. Gracias a todos ustedes por el apoyo que siempre nos dan. Nuestros inmigrantes que recién llegan pueden también orientarse haciendo programas de certificación corta que les permite también obtener un trabajo rápido como asistente médico, flebotomy, electrocardiograma. Es un programa que la asociación tiene hace muchos años. Cada mes se ofrece uno. Ahora en julio tenemos el siguiente. Quiero dedicarle un par de minutos antes de presentar, dar paso a nuestro invitado de hoy, destacar las noticias importantes de esta asociación en el mes de junio, entre otras, pero vamos a destacar las más importantes. Agradecer al doctor Williams, que ayudó a promover la misión de la asociación y también de la Fundación Jornada por Boyá, de la cual él es fundador en Sabana Grande de Boyá, Monteplata, la República Dominicana, y promovió varios acuerdos y entre ellos varias propuestas, entre ellos la robótica, un programa de robótica para el sistema educativo de Monteplata, y también aprobó la donación de laboratorio, de apoyo al laboratorio del sistema escolar de Sabana Grande, Boyá, con los microscopios, y un plan turístico de inversión para los que estén interesados en promover ecosistema, ecoturismo en toda la área de Sabana Grande, Boyá. Le agradecemos el apoyo y otras firmas y otros contactos. Él dará más detalles al final de esta conferencia. Quiero dedicarle brevemente a una información sobre esta propuesta que la asociación ya tiene más de 3 años trabajándola con la prevención de los ACV, los accidentes cerebrovasculares, y ahora ha nacido la oportunidad de la agencia JICA de Japón de apoyar esta iniciativa en piloto en Santiago. Esta es una aplicación joint que se va a implementar en el Hospital Cabral Ibáez y algunos hospitales satélites. En el día de ayer, martes, tuvimos la oportunidad de estar en la presentación de los detalles de cómo se va a hacer esta distribución, este plan de prevención en el manejo, diagnóstico y manejo de los ACV, como el Hospital Cabral Ibáez, el Hospital Juan 23, el Hospital Doctor José de Jesús Jiménez Almonte, o del Ensanche Libertad, pero también ahí está incluido el Hospital de Sabana Iglesia del área de Santiago y el Hospital de Navarrete. Es un programa que incluye el equipo preliminar que se anunció anoche. Faltan algunas fotos del equipo que va a dirigir este plan piloto con el apoyo de JICA, que es la agencia japonesa que está auspiciando los fondos para implementar este programa.
en las áreas importantes de Santiago de los Caballeros. Doctor Bruno Rosario, que en el día de hoy está con nosotros, es parte de ese equipo y va a ser el coordinador general. Doctor Williams, que ustedes lo ven aquí. Y este es el equipo, para los que no lo conocen, el equipo chileno, que esta asociación en el año 2019 lo llevó a toda una gira por los hospitales principales del norte, entre ellos Bonao, La Vega, Santiago, incluyendo el Juan 23. Aquí estamos con algunos miembros, entre ellos el doctor Suez, Julián Suez, que es un destacado neurólogo de los Cabral Ibáez también, que nos está apoyando en esta propuesta. Y aquí están el equipo, los nombres de algunos de ellos que ya forman parte, entre ellos el 911, que va a estar participando grandemente en la implementación de este proyecto. Se va a utilizar la aplicación Join. Yo no voy a dar muchos detalles sobre esto, pero Join es una aplicación de origen japonés que ya se está implementando en Chile, en Brasil, en Costa Rica, y ahora con el apoyo del doctor Williams y el del Hospital Cabral Ibáez se va a llevar a la República Dominicana. Esto lo que hace es compartir informaciones clínicas, esta aplicación, de una manera precisa para precisar el diagnóstico y el cuidado del paciente. Es una aplicación parecida a WhatsApp, pero mucho más moderna y con más seguridad, que hasta ahora se considera una de las mejores aplicaciones que existen en el mundo, sobre todo en este manejo. No solamente la ACV, eso sirve también para otras prevención y otras enfermedades y otros programas. Va a funcionar como un triage con esta aplicación, que ya el doctor William dará más detalles, como el doctor Bruno, que están aquí. Yo simplemente, y esto es parte de lo que ustedes van a ver. Yo quiero ya destacar, ya para pasar a nuestro anfitrión, a la doctora, decirle que el doctor, esta aplicación ustedes la van a conocer en unos entrenamientos que van a comenzar con los coordinadores y luego con otros profesionales interesados, como lo anunciamos en nuestro pasado Congreso de Mayo. Cualquier miembro, ya sea enfermera o médico, que quiera entrenarse en el manejo de esta aplicación y en este protocolo que se va a implementar en Santiago, se puede comunicar con el doctor Williams o conmigo para fines de recibir ese entrenamiento. Doctor Bruno Rosario no tiene ningún conflicto de intereses con el día de hoy, y él es un invitado nuestro, a pesar de que representa instituciones comerciales, también clínicas, y trabaja a nivel en el Hospital Cabral Ibáez. Él no tiene ningún conflicto de intereses. Es tiempo de conectar con nuestra salud para conocer de qué estamos hechos, saber cómo funciona nuestro cuerpo y mente, aprender sobre las condiciones que nos atacan y conectar con los más recientes descubrimientos de la ciencia para vivir de forma óptima. Es tiempo de La Hora del Neurólogo con el doctor Carlos Augusto Williams. Bien. Bienvenida, doctora Kenia. Kenia, puede abrir su micrófono, Kenia. Ahora, adelante, Kenia. Ya. Muy bien, muy buenas noches a todo el público de APSI. Para mí es un enorme placer en la noche de hoy poder presentar a tan destacado profesional y persona como es el doctor Bruno Rosario Méndez, con quien he tenido también la oportunidad de compartir, un excelente médico. Doctor, un placer para mí, bienvenido. El doctor Bruno Rosario Méndez es un médico dominicano destacado, hijo del escritor dominicano también Bruno Rosario Candelier. El doctor es egresado y graduado de Medicina General de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, egresado del Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago con la especialidad de Medicina Interna. Realizó su especialidad de Neurología en el Hospital Salvador Gautier. Realizó también estudios en el Instituto Nacional de Neurología de México sobre electrocardiografía
y actualmente es miembro activo de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, pero también es nada más y nada menos que presidente de la Sociedad de Neurología del Norte. Ejerce su destacada carrera en la Clínica Unión Médica del Norte y en el Hospital José María Cabral Ibáez. Además de todo esto, de su amplio currículo, el doctor es catedrático de neurología en la Universidad Tecnológica de Santiago y también es maestro de práctica y teoría de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra. Con un currículo tan amplio y con una carrera tan destacada, no se espera nada malo, se esperan muchas cosas buenas en la conferencia de hoy. Así es que sin más preámbulo, doctor Bruno Rosario, el espacio es todo suyo. Muchas gracias por esta oportunidad para conversar, para hablar de un tema cardinal. Vamos a compartir pantalla. Un tema que tiene el mundo en vilo, que es la pandemia. Vamos a compartir la pantalla, déjeme ver si logro hacerlo. Sí, muy bien, ahí está. Ahí se está viendo bien. Excelente. Perfecto. Sí. Fíjese, esta foto está muy bonita, una foto por microfotografía, donde podemos ver el virus, el coronavirus, su arquitectura microscópica. Vamos a hablar de las complicaciones neurológicas de este virus en el sistema nervioso central y periférico. Aquí tenemos otra imagen. Estas imágenes son reales, pero tienen su maquillaje. Este es el coronavirus. Fíjense cómo se ven esas espículas ahí que forman una especie de corona, por lo que llevan su nombre, de coronavirus. Esto comenzó en diciembre de 2019, es decir que en diciembre de 2021 tendremos 2 años de este brote epidémico que se originó en la ciudad de Wuhan, en China. En febrero se identificó que esta neumonía atípica que estaba provocando el aumento de pacientes, su asistencia a las emergencias y a los cuidados intensivos, producían un síndrome agudo respiratorio severo, y en febrero de 2020 se identificó que era un virus nuevo, que no era el SARS-CoV-1, que no era el MERS, que había producido el cuadro en el Medio Oriente, sino que era un virus nuevo y por eso se le puso SARS-CoV-2. Fíjense que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que era una pandemia, que esa neumonía que empezó en China ya era una pandemia porque habían 118,000 casos identificados, corroborados, en 114 países. Y ahí es que lo declara pandemia. Entonces, haciendo un recorrido, podemos ver que un año después, porque esta parte aquí fue 11 de marzo de 2020, un año después, haciendo un análisis de los casos, tenemos 17 millones de casos y 673,000 muertes. Fíjense lo siguiente, en República Dominicana, en marzo del 2020, apenas teníamos 68,000 casos y 1,146 fallecidos. Entonces, al 30 de junio del año 2021, es decir, al día de hoy, tenemos en el planeta 182 millones de infectados en un mundo, en un planeta que cuenta con 7.500 millones de personas, de los cuales han muerto 3.94 al día de hoy. Estas estadísticas las busqué en la mañana. Si la busco ahora, va a variar algo porque se va supliendo información. Por ejemplo, aquí en un medidor vemos que hay al día de hoy 182.821.678 casos reportados. Este número realmente, luego de un año y medio observando el desempeño de la pandemia,
podemos decir que no es un número tan alto, ¿verdad? Pero es un número importante. Y muertos, todavía no llegamos a 4 millones de fallecidos por esta pandemia. Pero como quiera, es una cifra importante. Entonces, fíjense que nosotros en el 2020 teníamos 68,000 casos. Al día de hoy, las estadísticas reportadas nos dicen que hay 324,000 casos y no llegamos a 4,000 muertos en República Dominicana. En el mundo han muerto casi 4 millones, 3.900.000, y aquí no llegamos a 4,000 muertos. Esas son las estadísticas. Eso no quiere decir que esas estadísticas sean las confiables, pero esas son las que tenemos. Igual que a nivel mundial, la que tenemos, según la OMS, son 182 millones de infectados. De una población de 7.500 millones de personas, fíjense que... Billones. Sí, 7.500 millones. Billones. Lo que pasa es que 1.000 millones es 1 billón. Ok. Okay. Entonces, lo que yo quiero, estos números los traigo a colación para que vean en los casos reportados. Claro, hay casos de gente que le ha dado, que no se ha hecho la prueba. Es decir, que este número está por debajo de la realidad. Pero esta es la información que hay. Entonces, el coronavirus es un virus RNA-ARN que tiene aspecto en forma de corona en su envoltura, es encapsulado, y vamos a mencionar aquí algunos tópicos interesantes con relación a este virus. Este virus es el que provoca la pandemia y provoca la enfermedad llamada COVID-19. Es un beta coronavirus, hay alfa coronavirus, hay teta coronavirus. Fue aislado, los murciélagos son entes que lo padecen, forman parte de su flora, por decirlo así, y brincó del murciélago al ser humano a través de un animalito llamado pingolín. Este virus tiene una morfología espiculada, tiene un diámetro, tiene una proteína S. Entonces, ¿qué sucede? Que esta proteína espícula S es la que se une a receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, el ECA2, y con esto es que entra a la célula por endocitosis. Utiliza estas proteínas, estas subunidades, a través de un receptor mediante fusión de membrana. Entonces, este proceso es lo que provoca el hecho de que este material genético viral parasite la célula y se multiplique, y hay una replicación viral dentro de ella. Las manifestaciones neurológicas, 36.4% en algunas series. Eso puede variar dependiendo de las series estudiadas, pero se sabe que 1/3 de los pacientes van a tener manifestaciones neurológicas, porque esta enfermedad es respiratoria, es un proceso neumónico, pero es una infección sistémica, afecta a todo el cuerpo, con sintomatología que predomina en el árbol traqueobronquial, porque produce una neumonía, con todos los síntomas que implica una neumonía. A nivel neurológico, déjeme ver que quiero quitar esta ventanita aquí. ¿Cómo será que yo la puedo quitar? Porque no puedo ver la letra con las pantallas de la cara. Las manifestaciones neurológicas del COVID-19 se pueden deber a varios mecanismos. Una invasión directa por las propiedades neurotrópicas del virus, es decir, el virus tiene una predilección por atacar directamente el tejido cerebral, las neuronas. Ahí hablamos de una invasión directa, o por un mecanismo indirecto. En este caso, el cerebro o el sistema nervioso se puede afectar por un estado proinflamatorio, por alteración metabólica o por una desregulación inmunológica. Es decir, que las consecuencias de la infección viral generan procesos inflamatorios y alteraciones metabólicas o alteraciones inmunológicas que afectan el cerebro. Es decir, que hay dos vías. Una directa, que es el propio virus,
y una por las complicaciones que genera el virus en el sistema, en el cuerpo, en el organismo. Este virus a nivel neurológico va a producir procesos un proceso inflamatorio. Ahí podemos tener procesos de encefalitis, podemos tener enfermedad cerebrovascular, eventos cerebrovasculares, una encefalopatía tóxica metabólica, y todo este cuadro se puede manifestar con alteraciones de trastorno de la conciencia. Cuando se hacen estudios de autopsia en pacientes que han fallecido por COVID-19, se ha encontrado inflamación del cerebro, edema cerebral, lo que quiere decir que incluso en pacientes que no tuvieron un cuadro encefalítico puro, que no tuvieron una manifestación exclusiva de una complicación neurológica, se ha encontrado edema cerebral. Es decir, que el virus produce un proceso inflamatorio. El dolor de cabeza es un síntoma frecuente. Todo paciente con proceso infeccioso, aunque no sea un proceso infeccioso que afecte el sistema nervioso, el cerebro, todo paciente que tiene fiebre, un cuadro viral, un cuadro por una invasión de un microorganismo, va a tener o puede tener, así como tiene fiebre, tiene dolor de cabeza. Se ha descrito de un 8 a un 16% de los pacientes con COVID. Esta cefalea tiene una relación temporal con la infección. Entonces, por lo tanto, es una cefalea secundaria al cuadro infeccioso viral. Por lo tanto, se atribuye al proceso infeccioso. Asimismo, los pacientes con COVID pueden tener eventos cerebrovasculares. En este caso estamos hablando de eventos isquémicos o eventos hemorrágicos. Sin embargo, es más frecuente el evento isquémico. En un estudio de 221 pacientes con COVID-19 retrospectivo, mirando hacia atrás, se identificó que un 5.5% tenían eventos isquémicos y un 0.5% tenían eventos hemorrágicos. Por lo tanto, la enfermedad predispone a trombosis arterial o a trombosis venosa, y esto se debe a un problema de hipercoagulabilidad secundario a la cascada inflamatoria, a la disfunción endotelial que se observa en pacientes graves que tienen riesgos cardiovasculares. Por lo tanto, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, dislipidémicos, obesos, que tienen todos los factores de riesgo para hacer accidente cerebrovascular, independientemente de un proceso infeccioso, si estos pacientes se contagian de esta enfermedad, pues van a tener un porcentaje de un 5.5% de riesgos de eventos isquémicos o de un 0.5% de riesgos hemorrágicos. Predomina lo isquémico por el problema de la hipercoagulabilidad. Con relación a las crisis epilépticas, la relación es menos clara, y en una serie de 214 pacientes solo se presentaron crisis epilépticas o convulsiones en un 0.5% de los pacientes. Y no se ha encontrado una asociación de que porque usted tenga COVID-19 usted vaya a tener epilepsia. Fíjese que el porcentaje fue menor de un 1%. Asimismo, otro de los síntomas que vamos a encontrar en los pacientes con esta enfermedad, en un estudio descriptivo de 214 pacientes, se reportó hipogeusia. La hipogeusia es una disminución de la capacidad para percibir el sabor de lo que usted ingiere. Hiposmia. Hay series que hablan de estos síntomas que se ven en pacientes con procesos gripales, y en algunos casos hasta un 71% habla de una información, trastorno de la información olfatoria transitoria. La anosmia realmente es uno de los cuadros, de los síntomas. No se va a ver en el 100% de los pacientes. No todo paciente que haya tenido la enfermedad va a referir este síntoma, pero sí se va a ver en un porcentaje elevado, junto con la dificultad para percibir el sabor de lo que usted come. Este síntoma no se va a ver, se puede ver antes de las manifestaciones pulmonares, al principio de la enfermedad, antes de que el paciente tenga neumonía. No se sabe el mecanismo,
y se plantean varias hipótesis al respecto. Una de ellas es que puede que el virus tenga una entrada cuando afecta como su vía de entrada es la vía aérea, que por la vía nasal haya un contacto con estructuras relacionadas con el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Otra de las complicaciones neurológicas que podemos ver en un paciente con COVID-19 son las polirradiculoneuropatías inflamatorias autoinmunes. En este caso estamos hablando del síndrome de Guillain-Barré. Se han reportado diferentes casos, es un trastorno inmunomediado. Este virus el SARS-CoV-2 puede desencadenar una respuesta inmunitaria contra la mielina de los nervios periféricos. E incluso se han descrito variantes más graves, como es la variante de Miller-Fisher y algunas polineuritis craneales. En este caso se han identificado anticuerpos antigangliósidos 1B IgG positivo. Sin embargo, no está claro si este virus induce la producción de anticuerpos contra gangliósidos que generalmente aparecen en ciertas formas de síndrome de Guillain-Barré. Es decir que algunos pacientes pueden desarrollar una polirradiculoneuropatía asociada a este virus. Otra de las complicaciones que podemos encontrar es enfermedad muscular. En este caso, miopatía. En una serie de 214 pacientes se habló de injuria muscular, en casos severos. ¿Y qué va a tener el paciente? Dolor muscular. Un dolor persistente en grupos musculares de pantorrillas, muslos, brazos, espalda, con niveles elevados de creatinfosfoquinasa, lo que sugiere que este SARS-CoV-2 puede producir una miopatía e incluso una rhabdomiólisis. Sin embargo, a pesar de producir elevación de la CPK, a pesar de producir dolor muscular, no se ha aislado el virus en el músculo. Hay una información importante y es que esta condición del SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19 está aumentando a gran escala porque este virus tiene una alta capacidad de transmisibilidad y contagiosidad. Es un virus que tiene una facilidad extrema para adquirirse, contaminarse, transmitirse de una persona a otra. Y esto ha sido producto de observar de la gran amplia gama de manifestaciones clínicas que produce, porque no solo va a afectar el cerebro. Esto es un virus que afecta varias estructuras, incluyendo el corazón, los pulmones, el riñón, y por eso decimos que es una infección que tiene un componente sistémico por los órganos que implica y los órganos que se afectan. Las manifestaciones neurológicas, como dijimos en un principio, se presentan en 1/3 de estos pacientes. Se ha demostrado que este virus tiene un tropismo específico para células neuronales y esto se debe al receptor donde encaja la proteína punta, que es el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina ECA2, que tiene receptores en estos órganos que hemos hablado. Asimismo, hay un efecto directo del virus y hay un efecto indirecto que está provocado por la respuesta inflamatoria. Ahí tenemos el tema de lo que es la tormenta de citoquinas, las alteraciones metabólicas, hipoxia, acidosis, hiperuricemia y los mecanismos inmunomediados. Entonces, este proceso inflamatorio, esta tormenta de citoquinas, va a producir alteraciones sistémicas, que son las que al final van a producir un fallo orgánico múltiple, fallo de múltiples órganos y la muerte del paciente. Por eso, tenemos que valorar el paciente luego de un examen neurológico y de estudios de neuroimagen, como son la resonancia magnética, la tomografía, el estudio del líquido cefalorraquídeo y en algunos casos estudios anatomopatológicos van a ser importantes para definir qué tipo de alteración neurológica tiene un paciente. Aquí tenemos algo interesante, que así como hay manifestaciones neurológicas durante la infección, puede haber manifestaciones neurológicas
posteriores. Aquí tenemos el síndrome post-COVID, que algunos le pudieran llamar COVID prolongado o COVID de larga duración, que es cuando el paciente tiene, luego de estar, le llaman en algunos casos secuela. La secuela sería ya cuando el paciente está negativo en esa prueba de PCR, pero persisten síntomas. Ahora, cuando el paciente tiene un COVID prolongado, hay casos en los que las pruebas persisten positivas en la sangre y las pruebas de PCR persisten, todavía se identifica el virus. Pero en este caso, las secuelas o el post-COVID, va a haber una sintomatología neuropsiquiátrica porque el paciente va a tener cansancio, fatiga, dificultad para concentrarse, lo que le llaman a veces una neblina mental, dolor de cabeza, pérdida del gusto, mareos cuando el paciente se para, taquicardias, palpitaciones, dolor en el pecho, dificultad para respirar, falta de aire, tos. Y estos síntomas se van a ver semanas luego de haber desaparecido el cuadro neumónico pulmonar y el paciente queda con estas secuelas que se ha reportado casos de pacientes que pueden durar hasta 6 meses con síntomas de esto que le llaman post-COVID. Es una condición importante porque se va a ver en una gran proporción de pacientes. Entonces, en conclusión, estas manifestaciones que provoca el SARS-CoV-2, que tiene que ver con los órganos donde primero entra el virus, el pulmón, el endotelio vascular, el parénquima pulmonar, el corazón, el cerebro, el riñón, los intestinos y los testículos, son los blancos donde el SARS-CoV-2 hace su ataque. Y de ahí las manifestaciones, incluyendo las neurológicas. Entonces, todo este proceso va a producir una gran gama de sintomatología que implica manifestaciones que afectan el sistema nervioso central y que afectan el sistema nervioso periférico. Hemos mencionado las más importantes. Fíjense que cerca del 81% de las personas contagiadas con esta enfermedad son asintomáticos o presentan síntomas leves. Un 81%, la gran mayoría de personas. Un 14% presenta síntomas de intensidad moderada y un 5% presenta síntomas más graves, que en ese grupo es donde están los pacientes que fallecen y que van a cuidado intensivo y que van a ventilación mecánica. Por eso la letalidad varía de un 2 a un 5%. En nuestro país, si usted hace un análisis de 324,000 casos que tenemos reportados al día de hoy, lo cual yo encuentro que es una cifra bajita para la cantidad de gente que uno ve, que te dice que le dio, que no le dio, que lo tiene, y que no llegamos a 4,000 muertos, por suerte. Pues ahí te saca la estadística y es por debajo de un 2%. Ronda, ese es el promedio, de 1 a 2%. Claro, en poblaciones mayores de edad, como personas de 80 años en adelante, esa mortalidad va a aumentar. Entonces, en el paciente en general, no ya manifestaciones neurológicas, sino manifestaciones sistémicas, tenemos que la fiebre se va a presentar en un 85%. La tos se va a presentar en un 67%, generalmente una tos seca. Dificultad para respirar, disnea, 18%, odinofagia, congestión nasal, osteomialgias. Todo ese porcentaje de síntomas va disminuyendo. Fíjense que la mayor es la fiebre y la tos. Síntomas gastrointestinales. ¿Cuántos pacientes cuentan que le dio con diarrea, le dio con malestar gástrico? Otros con dolores de espalda intensos y fuertes.
pero la gran mayoría va a hablar de síntomas respiratorios. Aquí tenemos algo interesante, y es que los coronavirus pueden producir, y de hecho producen, un porcentaje importante de las rinosinusitis y faringitis y procesos pseudogripales que se presentan. El 30% de estos procesos, de estos virus que uno dice, me cogió el virus porque tengo fiebre, malestar general, dolor en el cuerpo, un poquito de moqueo. Y ahí tenemos los demás coronavirus, como son el alfa coronavirus y el beta coronavirus. Estos coronavirus humanos son endémicos y son responsables del 15 al 30% de estas infecciones del tracto respiratorio superior. Ahí tenemos la faringitis, a cada rato que uno tiene, me pica la garganta, me molesta, o rinitis, o ronco, laringotraqueobronquitis, todo este tipo de cuadros. El 30% de esas afecciones son provocadas por otros coronavirus que no son el SARS-CoV-2. Entonces, en conclusión, los pacientes con problemas neurológicos van a tener como primera posibilidad los síntomas clásicos de cefalea, los síntomas de eventos cerebrovasculares, procesos neuroinfecciosos del virus en sí, cuadros de encefalitis, más que de meningitis, encefalitis, puede haber neuropatías, polineuropatías, Guillain-Barré, miopatías. Esas son las cosas que más vamos a ver. En algunos casos puede haber alteraciones del contenido de la conciencia, con delirio, estados confusionales agudos. Cada vez que uno ve a un paciente con fiebre y delirio, aunque no tenga rigidez de nuca, cambios del contenido de la conciencia, uno debe sospechar un cuadro de inflamación cerebral, de una cerebritis, y en esos casos pues procede la realización de estudios como la punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo y estudios de neuroimagen tipo resonancia magnética para identificar el proceso inflamatorio que afecta el cerebro en estos casos. Este era el tema que teníamos, así que ya estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta. Bruno, muchas gracias por compartir tu tiempo y darnos este viaje rápido de actualización. Hace, como tú dijiste, desde marzo del año pasado, y creo que nosotros comenzamos alrededor de abril o mayo con este programa. Y la realidad que estamos confrontando ahora es que tenemos que realizar, como tú bien mencionaste, que los coronavirus son endémicos, que el SARS-CoV-2 en particular, que es la nueva versión, también va a formar parte de la endemia natural de los seres humanos, que no es una situación que se va a desaparecer como la gente estaba esperando, y que vamos a tener que aprender a convivir con esta situación de manera que podamos sobrevivir la infección y manejarla, porque va a ser como cualquier otra infección, va a ser como otra infección viral de cualquier tipo, como la gripe, como el flujo y esas cosas que están pasando diariamente. Lamentablemente, la memoria humana, la memoria de nosotros es corta y algunas veces no nos recordamos que esas cosas han existido por mucho tiempo, que simplemente, como tú dijiste, si de 100 personas que se infectan, solamente 10 a 15 de esas personas, y quizás menos dependiendo de la condición premórbida, van a tener manifestaciones clínicas serias. Y es de suponerse que ha habido una gran cantidad de personas que han sido infectadas y que no lo sufrieron y que no fueron diagnosticadas, primero. Segundo, la mortalidad varía de acuerdo a la condición de la persona que es infectada y lamentablemente las estadísticas no reflejan los números reales, pero eso es en toda parte del mundo porque al principio no se le estaba dando la relevancia a la situación como se le ha dado en el último año. Si alguien tiene alguna pregunta en el público, restituyo, deja que toda la gente abra los micrófonos ahí. Sí, claro. Sí. ¿Alguna pregunta o comentario? A mí me llama la atención, Sí. me llama la atención esa cifra de, con todo lo que se ha hablado, 182 millones infectados en el mundo y 3.900.000
900.000 de fallecidos. Es decir, Recuérdate que encuentro que es una estadística baja para muy baja. La situación que se ha provocado. Recuérdate que esas son las personas que se han declarado síntomas. Y recuerda, como tú mencionaste, más del % no tiene síntomas significativos. O sea que si es una persona joven que le ha dado la infección, no fue reconocida necesariamente. Y en algunos países, como los nuestros, y aquí en Estados Unidos y en los países desarrollados, hay gente que han estado infectados y que nunca fueron al médico porque no tuvieron síntomas suficientes para llamar la atención y que no fueron diagnosticados. Hay una pregunta de la doctora Raiza Portorreal. Sí, doctor. Buenas noches. Felicitar al doctor y al equipo. Excelente la conferencia de hoy. Tengo una pregunta con relación, doctor, a la variante Delta, que tanto se ha mencionado, y a la relación, ¿verdad?, del virus con el famoso hongo negro, que también se ha mencionado bastante con relación ahora a los nuevos casos. Sí, ¿tu pregunta es sobre eso? Mi pregunta es sobre eso, si realmente ya se han detectado casos, por ejemplo, en República Dominicana o en países de la región. Ajá. Hoy hubo una conferencia de prensa del equipo de salud hace unas horas y el gobierno dispuso iniciar un protocolo para la tercera vacuna, para la tercera dosis. Para los que se han vacunado con Sinovac, le tocaría una Pfizer. Y eso lo dijeron de manera clara, que la razón por la que han hecho esto es porque hay variantes que no estaban circulando, que ya están circulando en República Dominicana, pero no han dicho que es la Delta, porque la prueba llegará antes del sábado. Mandaron unas muestras a Estados Unidos para saber si aquí ya estaba circulando y se va a saber en esa fecha. Pero ya ellos dicen que hay variantes nuevas y uno de los expertos de Sedimá, que es el doctor Jorge Marte, dijo que en Sedimá han fallecido pacientes y ha habido un aumento en los fallecidos de pacientes ya vacunados con 2 dosis con Sinovac. Por eso ellos han tomado la decisión de que es necesaria una tercera dosis y van a iniciar un proceso. Van a iniciar un proceso de vacunación y un protocolo. Hablan de que el que tiene 2 dosis de Sinovac, si ya tiene más de un mes de la segunda dosis, se puede aplicar la Pfizer. Y los que tienen AstraZeneca, pues van a esperar cerca de 12 semanas para aplicarse la Pfizer. Eso son disposiciones del ministerio y del equipo de salud. Hay que seguir investigando porque realmente los estudios que se han hecho son con AstraZeneca y Pfizer. Personas que se vacunaron primera dosis con AstraZeneca y luego cambiaron a Pfizer y parece que no hubo ningún efecto negativo ni ningún efecto deleterio para esos pacientes. Con relación a eso, la variante Delta y el hongo son complicaciones que se están viendo porque lo que se ha dicho es que esta variante es altamente, si el SARS-CoV-2 es contagioso, esta es súper contagiosa, es decir, que se pega más rápido y supuestamente tiene una mortalidad un poco mayor. Tampoco es que tiene una mortalidad que ronde el doble de lo que es la clásica del SARS-CoV-2. Doctor Bruno, quiero preguntarle, ¿usted tiene alguna experiencia en el hospital donde labora el Cabral Ibáez, de algún reporte de la vacuna, complicaciones neurológicas con relación a al mundo o local en Santiago? Fíjese que no tengo, pues realmente yo no trabajo no he hecho trabajo con COVID, es decir, no formo parte del equipo COVID. Hay otros médicos, neumólogos que hacen servicio y que ven pacientes con esta enfermedad. Pero han habido reportes de efectos secundarios. Han habido reportes de diferentes tipos de efectos secundarios, pero en Dominicana no ha habido personas que tengan un efecto secundario fatal. No ha habido una persona que haya fallecido hasta ahora, gracias a Dios. Y aquí, de la primera vacuna, de la primera dosis,
hay más de 5 millones de personas vacunadas con primera dosis y de 1 y 2 hay cerca de 2 millones. Es decir que nos ha ido bien en ese aspecto. Sí, la AstraZeneca en un principio cuando comenzó daba muchos efectos secundarios. En algunas personas transitorios de 24 horas, en otros un poquito más duradero. La vacuna Sinovac, la china, es la que menos efectos secundarios ha provocado. Gente que se la pone y dice que apenas le duele el brazo y dura 2 o 3 horas y pasa y ya. Pero no ha habido complicaciones mayores que yo tenga conocimiento. Muy bien. Salvo raras excepciones. Sí. Quiero volver a la pregunta de Raiza con relación al hongo negro. El hongo negro que se está hablando, que es el mucomucosa, es una infección de hongo que da con frecuencia, sí, que puede intercurrir con el COVID, pero que también puede aparecer sin relación al COVID, primero. Y segundo, es más frecuente en personas que tengan diabetes o otra condición de inmunodeficiencia. Lamentablemente, cuando una persona tiene una condición pre-COVID que lo hace inmunodeficiente y le añade el COVID al proceso, entonces esa persona tiene menor capacidad para defenderse de una infección. Y ahí hace que el hongo negro sea más frecuente. El hongo negro se estaba viendo más frecuente y se reportó inicialmente en la India cuando comenzó la nueva delta, la variación delta de la infección. Eso es lo que se sabe, se ha reportado hasta ahora. Conozco casos anecdóticos de algunos médicos que se pusieron la vacuna, en este caso la AstraZeneca, y desarrollaron un cuadro de artralgias visitando reumatólogos y al final desarrolló una artritis de origen psoriásico. Es decir, hay algunas situaciones relacionadas con el sistema inmune que cuando usted estimula el sistema inmune para producir anticuerpos, si usted tiene alguna condición, hay cosas que pueden aflorar, que quizás estaban apagadas y dormidas. Que eran latentes. Y también quiero añadir en el asunto del post-COVID, porque ahora estamos viendo, yo por ejemplo, estoy viendo pacientes que han tenido casi un año después de la enfermedad y siguen teniendo los síntomas que tú mencionaste con la fatiga, ¿cómo se llama? Las nubes mentales, como tú dijiste. Neblina, sí. La neblina mental, que nosotros le llamamos el foggy brain, que tienen dificultad para pensar y son lentos en las reacciones y en la capacidad de función intelectual. Y eso está pasando también acompañado de dificultades de dormir. Algunas de esas personas tienen dolor de cabeza o migrañas que no son tan clásicas. Esas personas también desarrollan sleep apnea. Yo estoy tratando a algunas gentes así. Y en algunos casos, yo tengo por lo menos 2 casos que le estoy dando Ritalin, la Ritalina, no sé cómo se llama, la anfetamina, para que... Sí. Porque se sienten... Concerta, ok. Esa la estamos usando en algunos pacientes a baja dosis, 5 miligramos por día, para que puedan mantener la vigilancia durante el día de trabajo. Porque algunos se encuentran que todavía siguen muy fatigados después de un año de la enfermedad. O sea, las consecuencias a largo plazo todavía no las conocemos completamente. Y la otra cosa es que esto va a ser, y debemos acostumbrarnos, porque vamos a tener en algunos lugares que hacer vacunas, por lo menos, si no una vez al año, frecuentemente con relación a esta enfermedad, si queremos mantenernos protegidos. Esta no va a ser la primera ronda, este es solamente el principio del problema. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario de doctora Kenia, Félix? Parece que estamos bien. Doctor Bruno, aparte de felicitarlo, antes de cerrar un par de minutos, dedicarle, aprovechar que usted es parte de lo que anunciamos al principio de esta conferencia, del plan piloto para Santiago, y que recientemente en mayo fue electo como nuevo presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología en el norte. ¿Está la Sociedad del Norte involucrada en este proyecto ahora que usted es presidente y coordinador allá? Fíjese, quien está involucrado en esto
es el equipo de neurólogos residentes del Hospital Cabral Ibáez, el doctor Iván Mercader, los residentes del Departamento de Neurología y los hospitales periféricos de donde se nutre el Cabral Ibáez para recibir los pacientes con accidente cerebrovascular. En este caso estamos hablando del doctor Beltré, de la doctora Ibel Fermín, de la doctora Virginia Jiménez del Juan 23, de la doctora que trabaja en Sabana Iglesia y en los hospitales de Cienfuegos y el Ensanche Libertad. Esas son las gente que están involucradas. No hemos involucrado a neurólogos de clínicas privadas porque este proyecto va a englobar sector público en primera fase porque es un plan piloto para ver si se logra con este sistema y este software de Joint Triage, se logra cortar el tiempo puerta y tenemos más chance para tratar los accidentes cerebrovasculares isquémicos en una ventana de 4.5 horas. Excelente. Gracias. Gracias. Y ese proyecto, como se mencionó anteriormente, se ha estado trabajando por los últimos 3 años. Finalmente estamos llegando a un resultado positivo. El equipo inicial, incluyendo el Juan 23, que fue uno de los primeros lugares que visitamos cuando visitamos al hospital de ustedes en el 2018, siempre, y los hospitales aledaños a Santiago, siempre han estado dispuestos a participar y a colaborar. Y nosotros inicialmente decidimos que Santiago debía ser la parte donde se iniciara el plan piloto para que pueda servir como modelo para el resto del país. Y ojalá que podamos tener buenos resultados y demostrar que el sistema funciona para que se mejore la calidad y la sobrevivencia de los accidentes cerebrovasculares. La gente que no lo sabe debe saber que en Santo Domingo el ACV sigue siendo la segunda o tercera causa de muerte detrás de los accidentes de vehículos y las enfermedades cardíacas. Sí, muy bien. Bueno, doctor Bruno Rosario Méndez, muchas gracias por la dedicación de su tiempo. Yo sé que todavía estaba en su oficina viendo pacientes y pendiente a la rueda de prensa de hoy del Gabinete de Salud y dedicar este tiempo en esta actualización, ¿verdad? Que tanto se ha hablado y que seguiremos hablando. Gracias por participar. Gracias a los que entraron a la conferencia, la doctora Kenia, que nos ayudó hoy en la moderación. Muchas gracias. Ángela de Sabana Grande de Boyá también, la Romana. Y lo demás, Yasmín, que es un estudiante de término de medicina que se integra, y a los diferentes miembros de diferentes partes del mundo que están conectados a esta conferencia. Buenas noches. Gracias, doctor Williams. Buenas noches, gracias. Muchas Gracias a todos y gracias, Bruno, por ayudarnos. Siempre, sí.